genuinamente en espíritu y en verdad. Pero número uno, vemos aquí en el capítulo 16 que lo primero que vimos fue a Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta de ese tiempo, un profeta que Dios había usado. ¿Y qué era lo que Samuel tenía? Él tenía un cuerno de aceite, y ese aceite representaba la presencia de Dios. Ese aceite, cuando ese aceite se derramaba sobre alguien, ese aceite significaba que esa persona era totalmente consagrada a Dios, era elegida, era dotada, era llamada. Entonces Samuel era el profeta que Dios usó en la vida de David. Entonces, ¿cuántos aquí anhelan ser como David? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran tener la dicha de que Dios diga de ti: tú eres conforme a mi corazón y te quiero ungir y te quiero elegir? Todos. Pero todo David necesita un Samuel. Lo voy a volver a repetir. Todo David necesita un Samuel. Gracias. Samuel era el profeta de Dios, quien cargaba el cuerno del aceite de la unción. Y lo que nuestra generación necesita ahora en día es profetas que profeticen la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestro destino. Lo que nosotros necesitamos a gritos son profetas que se levanten con un cuerno de aceite y derramen ese cuerno de aceite sobre nuestras vidas, para que nos demos cuenta que hemos sido ungidos y llamados y elegidos por Dios. Para que de repente, cuando te vengan las ofertas del mundo, cuando te venga el pecado, te acuerdas que Dios te ungió y que Dios te llamó y que Dios trajo un profeta a tu vida para hablar la palabra a lo cual es tu destino. Tal vez tú eres ese líder, ese profeta que Dios va a usar para poder derramar ese cuerno de aceite de la unción sobre alguien. Muchas personas me preguntan: Josué, ¿cómo le puedo hacer? Y es que yo no puedo darte una fórmula de cómo hacerlo. Dios unge. Y lo que Dios quiere de tu vida es que tú seas un hombre y una mujer ungida para Dios. Pero Dios quiere levantar un Samuel en tu vida. Tienes que identificar quién es el Samuel, quién es aquella persona que Dios va a traer a tu vida, quién es aquel líder, quién es ese profeta quien puede venir y ha venido y ha profetizado en tu vida y ha derramado un cuerno de aceite, ha derramado una unción sobre tu vida. Si Samuel no hubiera ido a David y lo hubiera ungido, ¿qué hubiera sido de la historia de David? Necesitamos profetas, y yo creo firmemente que en este lugar hay profetas de Dios. No los veo emocionados, pero yo sé que en este lugar hay profetas de Dios. Y muchos están así: ay, profeta, ¿qué? No. ¿Sabe qué es un profeta? Un profeta es alguien que declara la palabra. Tenemos que empezar a declarar la palabra sobre nuestra juventud, sobre nuestras vidas. Profetizar es declarar palabra de bendición, palabra de construcción, palabra que va a edificar, palabra que va a levantar a nuestra generación. Si hay algo que nuestra generación necesita el día de hoy, es Samuel, un Samuel que se levante y profetice a tu vida, y que tú puedas ser ungido y que tú puedas ser marcado. Tal vez tú eres ese Samuel el día de hoy, y Dios te está llamando, y Dios te va a poner las personas al frente a quien tú necesitas abrir tus labios, hablar la palabra y ungirlos con el cuerno del aceite del Espíritu Santo. Y tal vez tú eres un David que ni te has dado cuenta qué es lo que Dios tiene para ti, pero de repente Dios te va a traer un Samuel que te va a profetizar, que te va a hablar y te va a marcar con una unción del cielo para grandes cosas. Y yo hablo esto no porque lo leí de un libro. Estoy hablando esto porque Dios me lo mostró, porque Dios lo hizo en mi vida. Yo me acuerdo de mis comienzos. A la edad de los, creo que 6 meses, mi papá llegó. Yo era un bebé en ese instante, claro, obvio. y mi papá me llevaba de brazos. Él iba a ir a arreglar el carro con el mecánico. Y cuando el mecánico me vio, se espantó. No vio ese bebé, no sé qué era, si era que era gordito, no sé.
Pero cuando me vio se espantó y le dijo a mi papá: ese bebé yo lo he visto. Y mi papá se quedó sorprendido. Sí, anoche no pude dormir porque ese bebé yo lo había visto en un sueño. Y yo miraba un cetro en su mano derecha y yo miraba que él era un profeta a las naciones. Por eso me sorprende cada día cuando Dios me permite tocar diferentes países del mundo. Por eso yo no me fui a mi casa el día de hoy. Yo me vine a Medellín porque necesitaba profetizar. Porque sé de lo que Dios ha puesto en mi vida. Si yo no supiera lo que Dios había puesto en mi vida, yo me fuera a mi cama ahorita a Houston a dormir. Pero no, estoy comprometido con el Rey. Dios me ungió, Dios me marcó, Dios profetizó sobre mi vida. Yo sé cuál es mi destino y cuál es mi trabajo, y tengo que abrir mis labios y profetizar la palabra de Dios. Y de repente, cuando Dios me marcó y cuando Dios trató con mi vida, yo me acuerdo una vez a los 11 años, mi papá estaba orando en su cuarto y yo entré para ver qué es lo que estaba haciendo. Y me dijo: vente. Y yo pensaba que me iba a dar una ahí porque lo estaba molestando. Y me dijo: ven. Y me dijo: Josué, tenía 10, 11 años, y me dijo: Josué, ¿tú quieres servir a Dios con todo tu corazón? Y mire, yo tenía 10 años y yo todavía me acuerdo de esas palabras. Dije: sí. Ok, dame tu mano. Y agarró mi mano y en ese momento Él me ungió, Él me separó y dijo: tú vas a ser profeta de Dios a las naciones. Tú vas a llevar la palabra de Dios a las naciones. Tú vas a hacer grandes cosas para Dios. Y desde este momento en adelante tú estás marcado. Y yo me acuerdo el día de hoy muy claramente esa palabra de profecía y ese manto, esa unción que fue derramada sobre mí. De repente a los 14 años yo estaba viendo un video de Marcos Witt y yo decía, cuando miré el último video que era Gracias, él estaba cantando Gracias de rodillas. Yo dije: Dios, algún día. Yo me acuerdo que me puse de rodillas a los 14 años y yo levanté mis manos y con lágrimas en los ojos le dije: Dios, algún día yo quiero alabarte y cantarte así en las naciones de la tierra. Algún día quisiera que tú me dieras canciones y yo quiero hacer eso para ti algún día. Mirando a Marcos Witt a los 14 años, y yo no tenía idea que Dios se estaba sonriendo en el cielo y me estaba diciendo: si tú supieras los planes que yo tengo para ti, si supieras las puertas que se te van a abrir, si supieras con quién vas a estar tocando por 7 años, y si supieras a quién le vas a estar abriendo los conciertos en su gira de 25 años, y que vas a grabar 3 discos con él, y que le vas a componer una canción que fue un hit de su álbum Sobrenatural, que se llama Derrama de tu fuego. Algunos no sabían, ¿verdad? Sorpresita. Si supieras. Dios dice: tengo planes de bien y no de mal para ti. Yo no sé por qué nos corremos de Dios. Si Dios tiene planes de bien, Dios tiene planes de prosperar tu vida, Dios tiene planes de levantar tu vida, Dios tiene planes de que tú puedas hacer la diferencia en esta sociedad. Dios tiene planes para que tú puedas hacer una diferencia entre tus amigos, en tu escuela, en tu comunidad. Y me atrevo a decir a muchos de aquí, hasta en las naciones, Dios tiene planes para que tú vayas y cambies naciones en el nombre de Jesús. Pero ¿quién es el Samuel? ¿Dónde están aquellos Samueles que Dios va a usar? Todo David necesita un Samuel que profetice sobre su vida. De repente empecé a cantar, a tocar en el teclado, y mis amigos me decían: Josué, mejor toca, porque cuando cantas y tocas como que no tocas bien. ¿Usted cree que todo va a ser color de rosas? No, vienen los desánimos. Vienen los tiempos donde la gente no va a creer en la palabra que Dios te habló, y te van a desanimar y te van a decir: ¿sabes qué? Tú estás loco. Yo ponía mi teclado y mi micrófono como si yo era Marcos Witt esa noche en mi culto de alabanza y adoración.
Y ponía el sonido y ponía todo, y mis amigos me miraban, este está lunático, este está loco. Pero yo me atrevía a creerle a Dios. Me atreví a creer los sueños de Dios en mi corazón. Me atreví a creer la palabra de Dios. Una pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha hablado? Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Y otra pregunta: ¿estás parado en esa palabra? ¿Estás caminando en esa palabra? ¿Estás accionando en esa palabra que Dios habló a tu vida? Y me acuerdo que venían predicadores y me decían: Josué, un día levanta tus manos. Levantaba mis manos. Un día Dios va a usar tu vida en las naciones de la tierra. Tú vas a ir, vas a cantar, vas a profetizar, y Dios va a usar tu vida para que muchos corazones se vayan y regresen a Él a través de tus canciones. Yo no sabía cómo, cuándo, ni qué año, ni qué cosa, pero yo recibía la palabra con lágrimas, con sudor. Y a veces agarraban no era un cuerno de aceite, pero era un vaso así de aceite, y me lo tiraban en toda la cabeza y me bañaban con aceite, pero yo recibía la unción. No me importaba, era mi mejor camisa, se arruinó, pero no me importa. Lo profético a veces es locura para otros, pero los que son locos para creerlo verán las profecías, verán la palabra de Dios cumplirse. La palabra de Dios no cae a tierra. La palabra de Dios es real. Y los que toman esa palabra, los que caminan en esa palabra, los que se muevan en esa palabra, van a ver grandes cosas. Y de repente estaba una predicadora predicando y me mira a los ojos y me dice: tú, niño. Y yo, ¿qué? Estaba predicando, imagínense, en medio de la predicación: Dios te va a llevar a lugares que tú nunca imaginaste. Vas a ir, vas a amanecer en lugares donde no te imaginas. Las naciones te esperan. Y yo, pero ¿qué? Como dicen los mexicanos, ¿qué onda con las naciones, verdad? O sea, ¿qué trae Dios conmigo y las naciones? Y de repente la maestra de escuela dominical está hablando y enseñando, y me dice: tú allá de camisa rayada atrás. Yo, sí, tú, Dios te dice que vas a ir a las naciones, vas a escalar montañas que nunca lo pensaste que ibas a escalar. ¿Cómo? Y de repente yo estaba en una convención, iba para el baño y me para un pastor y me dice: venga para aquí, muchacho, te quiero profetizar. Dios te va a llevar a las naciones. Yo no sé qué es lo que tienes, pero Dios va a llevarte a las naciones. Tú vas a hacer algo grande en las naciones. Donde quiera que yo iba, la palabra de Dios me perseguía. La palabra de Dios me sigue. Donde quiera que tú vas, ahí va esa palabra. Si tú vas para la izquierda, allí va la palabra de Dios contigo. Porque a quien Dios llama y a quien Dios elige, el enemigo no puede arrebatar de sus manos. Y yo no sé en qué situación te encuentras. Tal vez tú ya te has dado por vencido. Yo estuve en la situación donde dije: toda esa gente de la iglesia son hipócritas. Yo ya no quiero más con Dios. Yo ya estoy cansado de ser hijo de pastor. Y esa misma noche, cuando yo dije: yo creo que voy a hacer todo lo que mis amigos me están diciendo que haga, fue el día que llegó mi primo a mi casa y me dijo: Josué, te voy a contar de una experiencia grande que tuve con Dios y yo quiero que tú la tengas. Y yo le dije: ¿cómo? Sabes que yo estoy cansado de todo esto, mejor vete. Dijo: no, vamos a ir a tu cuarto y vamos a orar. Orar era lo que menos quería hacer. Vente y ponte de rodillas y vamos a orar. Y yo, ay, otra vez. Y él estaba orando y orando y orando hasta que me dio un dolor de muela. Y fue tan fuerte y era tan agonizante. Y de repente dije: Dios, desde niño he escuchado que tú sanas. Si eres Dios, por favor, sáname.